Debes tener fe. Muy bien, vamos a ver el tema de hoy. El tema de hoy es una fórmula matemática, es una fórmula muy sencilla, pero ¿a quién le gustan las matemáticas? ¿Quién? No, bien poquitos. Entonces eres como yo. Una fórmula muy sencilla, ¿verdad? Una fórmula muy sencilla. Repíteme qué dice ahí. Oír más palabra igual a fe. Sencillo, ¿verdad? Dios lo ha hecho sencillo. Así que, bueno, en esta mañana vamos a ver Romanos 10:17. Dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Muy bien. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Ok. ¿Ya viste la fórmula? ¿Ya la encontraste? Ya vamos a hacer el examen de matemáticas. Ok. Dice, la fe, la fe viene, la fe se produce, la fe se desarrolla, la fe viene a ejecutarse, a utilizarse a través de dos elementos. ¿Cuáles son esos dos elementos que encontramos en esta fórmula? Dos elementos que dice oír la palabra de Dios. ¿Sí? ¿Cuáles son los dos elementos? Primero oír. ¿Y oír qué? La palabra de Dios. Ok. ¿Y eso produce? Fe. Listo, vámonos. Ok. Muy sencillo, ¿verdad? Es una fórmula muy sencilla. Una fórmula. Dios lo ha hecho sencillo. Los complicados somos los humanos. Ok. Gracias por recordármelo. Muy bien. Entonces, qué importante es lo que oímos. Es importante lo que oímos. ¿Qué estoy oyendo? Pregúntate a ti mismo. ¿Qué estoy oyendo? ¿Qué es lo que estoy oyendo? ¿Verdad que oímos muchas cosas? Nuestro oído humano oye muchas cosas. ¿Qué es lo que no oímos? ¿Qué guerras? ¿Qué tragedias? ¿Qué violencia? ¿Qué tanta devaluación? ¿Cuántas cosas oímos? ¿Cuánto estamos oyendo? ¿Oímos pleitos? ¿Oímos adversidades, circunstancias difíciles? Estamos oyendo, nuestros oídos humanamente estamos oyendo y estamos oyendo y luego lo que oímos, eso es lo que estamos creyendo. Humanamente, si tú oyes algo, lo oyes y lo procesas en tu mente y eso es lo que estás creyendo, lo que tu mente está manejando, lo que mi corazón necesita es oír otra cosa. Una cosa es oír lo que humanamente perciben mis oídos y mi entendimiento humano, pero otra cosa es escuchar lo que en el corazón Dios quiere hablarme. Lo que en el corazón Dios nos habla, Dios sopla sobre nuestro corazón, Él viene y sopla sobre nuestro corazón y entonces nuestro corazón puede escuchar. Hay un oído en el corazón. Hay un oído donde viene a haber entendimiento de Dios, entendimiento de su palabra, entendimiento de lo que Dios está hablando. Es muy diferente lo que habla toda la gente a lo que Dios habla, ¿sí o no? ¿Verdad que sí? Tú escuchas lo que dice el mundo, lo que dice las personas, lo que dice la gente, lo que dice la sociedad, lo que dicen los políticos, con todo mi respeto. Pero escuchamos y digo, oímos, pero en el corazón, ¿qué estamos recibiendo? Si nosotros dejamos que pase a nuestro corazón todas esas voces que escuchamos humanamente, entonces, ¿qué va a pasar con mi corazón? ¿Sabes qué va a pasar? Pregúntame, ¿qué pasa con mi corazón cuando escucho tantas voces? ¿Qué pasa?
Te lo voy a decir así muy a lo secreto. Uy, nanita. Se endurece. Se endurece el corazón. Porque oímos tantas cosas que nos lastiman. Oímos tantas cosas que nos desaniman. Oímos tantas cosas que nos deprimen. Oímos tantas cosas que nos desilusionan. ¿Sí o no? Y entonces se endurece el corazón. No, ya no quiero. Ya no quiero recibir otra más cosas. Entonces se endurece el corazón. Hay pleitos, escuchamos pleitos en otras personas, ¿verdad? Aquí en Irapuato no, en nuestras familias no se oyen pleitos, pero se oyen pleitos y dices, no, pues para vivir así como perros y gatos, pues mejor no. Mejor yo me encierro en mí mismo y cierro mi corazón, se endurece el corazón. Pero fíjate qué es lo que sucede. Cuando estamos oyendo todo lo que está a nuestro alrededor, entonces empezamos a creer que así es la vida. Y nos endurecemos en el corazón y empezamos a creer que ya no hay remedio, que ya no hay ninguna solución para esto, para aquello. ¿Sí te ha pasado? ¿O soy el único? ¿Verdad? Ahora, ¿qué es lo que nos dice esta fórmula? Oír, pero oír la palabra de Dios. Es muy distinto escuchar todo los sonidos de este mundo a escuchar los sonidos del cielo, los sonidos de Dios, la, la voz de Dios, lo que retumba, lo que resuena, todo lo que resuena en nuestro corazón. Entonces, eso es lo que tú y yo necesitamos escuchar. Necesitamos escuchar la voz de Dios, escuchar la palabra de Dios. La voz de Dios va a venir a través de su palabra, a través de el soplo que viene del cielo, Dios hablando a nuestro corazón, y entonces nosotros podemos recibir su palabra, y entonces ahí es donde empezamos a creer y tomar la fe de Dios. Si yo nada más escucho lo que hay en este mundo y en esta tierra y las circunstancias y todas las noticias y malas noticias, entonces yo voy a alimentar en mi interior, va a ser alimentado temor, va a ser alimentada incredulidad, va a ser alimentado dureza de corazón, y entonces no voy a tener fe en Dios. La única fe que ya todos tenemos una medida de fe, todo ser humano tiene una medida de fe, pero entonces voy a empezar a creer en mí mismo, creer en mi esfuerzo, creer en lo que yo puedo hacer, creer en mis conceptos, y entonces ya ahí estoy teniendo fe humana, fe a nivel separado de Dios. ¿Me estoy explicando? Entonces, la única manera que venga fe de Dios a nuestra vida, la fe que Dios quiere que tengamos, esa fe que Dios está esperando en cada corazón de sus hijos, es cuando creemos a su palabra, cuando oímos y escuchamos en el corazón su palabra, y entonces se produce fe, y esa fe nos lleva a obedecerle y amarle y a servirle y a hacer las cosas que tenemos que hacer en esta vida. ¿Sí? Entonces, en base a esto, ¿cuál es la clave? ¿Cuál es la clave? ¿Cómo empieza a funcionar esta fórmula para que se haga efectiva la fe en nosotros? Cuando yo oigo en el corazón, cuando yo escucho con los oídos de mi corazón. Entonces, ¿qué es lo que necesito hacer? Abrir el corazón. Vamos a leer Apocalipsis capítulo 3. Acompáñame a Apocalipsis capítulo 3, verso 20. Apocalipsis 3 y el verso 20. Y lo voy a leer desde el 19. Ponme por favor el 19, y si me lo cambias a Nueva Versión Internacional, por favor. Magnífico. Ok. ¿Listos? Verso 19. Dice Dios:
Dios está hablando a las iglesias. Dios está hablando aquí a la iglesia de Laodicea. Y Dios está hablando a su iglesia. Dios nos está hablando como su iglesia. Y dice así: yo reprendo y disciplino a todos los que amo. ¿Has recibido disciplina de Dios? Oh, mucho silencio. Disciplina de Dios. Si has recibido disciplina de Dios, es porque Dios te ama. Si no, te deja que hagas lo que quieras de tu vida. Dice, por lo tanto, sé fervoroso, apasionado y arrepiéntete. Espero tantito que caiga. Sé apasionado y arrepiéntete. Dice el 20, mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, ¿qué dice? Entraré y cenaré con él y él conmigo. Qué maravilloso pasaje. Que lo primero de este pasaje, la primera parte, nos impacta, pero dice, si yo te amo, te voy a disciplinar. Dios nos corrige. Corrige. ¿Qué es lo que corrige? Lo que está mal en mi vida, lo que está caminando chueco, lo que está caminando fuera de la voluntad de Dios. Dios nos corrige, Dios nos disciplina, Él nos lleva a una disciplina para entrar derechitos por la puerta, para entrar por donde debemos de entrar. Entonces, Dios nos corrige, nos disciplina, pero una de las cosas que nos está animando dice, sé apasionado, sé ferviente, sé radical, sé ferviente y arrepiéntete. ¿Qué quiere decir esto? Que reconozca yo lo que estoy haciendo mal. Lo que Dios está hablando a su iglesia es lo que está mal, corrígelo. Déjalo atrás, lo que está mal, lo que está causando un impedimento para que la fe, para que el reino de Dios avance, para que las cosas, las bendiciones que Dios quiere darnos se detengan. Entonces dice, arrepiéntete. Es una palabra que no es tan ligera de digerir. Arrepentimiento es renunciar, reconocer que estoy haciendo algo mal. ¿Qué estamos haciendo mal? ¿Qué estoy haciendo mal en este momento? Que el Espíritu Santo nos redarguya. Hemos estado orando por 7 días, 24/7, y luego 21 días hemos estado orando. ¿Por qué? Porque Dios traiga arrepentimiento a nuestros corazones, que Dios traiga una convicción de pecado, de lo malo que estemos haciendo. Esto es lo que estamos clamando a Dios y estamos pidiendo a Dios, y esto es lo que como su iglesia debemos hacer. ¿Qué es lo que pasó el día de ayer en la noche que vino esa agua, esa lluvia? Fíjate, no se pronosticaba lluvia, no había pronóstico de lluvia, pero ¿qué es lo que pasó? De repente se empezó, ya íbamos a empezar, y ¿cómo ves que los pastores nos fuimos ahí atrás, tras Lomita, a orar y a decir, Señor, toma control en esta tarde de adoración? Y estábamos orando y se empieza a nublar. Señor, aquí estamos y nos vamos a mojar. Y empezamos a orar y pedimos por cada uno de ustedes, no se vaya a mojar nadie, que nadie, no le caiga ni una gotita a nadie, por favor, Señor. Pero resulta que dijimos, Señor, pues, ¿falló nuestra fe? ¿O qué pasó? Pero, ¿qué es lo que sucedió? Lo que hemos estado orando, que Dios traiga una limpieza, que Dios traiga pureza, que Dios venga y refresque la esencia de lo que es la iglesia de Dios, lo que es su iglesia, que Él venga y nos bendiga. Entonces, empezamos y vamos
Empiécenle. No, pero ya va a llover. Por favor, empiecen, no importa. Vamos a empezar a adorar a Dios. Y todavía en mi limitante mente, mi mente tan limitada, yo decía, vamos a empezar a adorar, a cantar y se va a quitar la lluvia. Y empezamos a cantar y más venía la lluvia. Digo, es un testimonio vivo de ayer, fresquecito de ayer. ¿Sí? Y entonces, y más venía la lluvia, ¿sí o no? Y cantábamos y fervientemente, y cantábamos, y más lluvia venía. Y estábamos todos empapados. Y yo volteaba a ver a mis muchachos, estaban ahí bajo el aguacero. ¿Sabes qué? Y Dios, con todo mi corazón se los digo, Él bautizó. Fue un bautismo sobre su iglesia, un bautismo del cielo. ¿Qué es un bautismo? Para que venga un arrepentimiento genuino. El hecho de estar clamando no es nada más porque sí, pero el hecho de que Dios dijo, estoy con ustedes. Dios nos confirmó y lo declarábamos con fe y lo declarábamos con fe. Y decíamos, tú estás aquí, pero más caía agua y más caía agua. Todos llenos, bautizados, bautizados. ¿El bautismo qué significa? Arrepentimiento, limpieza, pureza, tantas cosas que ya Dios nos va a mostrar, pero ¿qué es lo importante? Que tú y yo necesitamos abrir el corazón para que lo que Dios quiere hablar y hacer en nosotros, con el corazón necesitamos ser sensibles. Dice aquí, yo estoy a la puerta y llamo. ¿Sí? Dios está tocando a la puerta de la iglesia, a la puerta de sus hijos, a la puerta de su pueblo. Él está tocando y está tocando, pero ¿qué es lo que dice aquí? Si alguno oye mi voz, si alguno oye mi voz, aquí el asunto es que cuando Él llama, cuando Él está tocando y llama, fíjate, todos los que estábamos ahí, pues no nos movíamos. Digo, nos sentíamos ahí medios incómodos, ¿qué está pasando? Y ya viene el agua y paraguas y nos poníamos las chamarras encima y los que traían capucha, pues con capucha. Pero, ¿qué es? ¿Qué cosa podemos escuchar lo que Dios quiere hacer? Yo quiero limpiar, yo quiero purificar, yo quiero dar esa lluvia, fíjate, esa lluvia tardía, esa lluvia tardía. La lluvia temprana es para que germine la tierra, para que germine la semilla, perdón, sobre la tierra. Y ya nacimos, ya somos nacidos de nuevo, pero Él quiere madurez en su iglesia, quiere una madurez en santidad. Una madurez, que tengamos un carácter santo delante de Dios y que tengamos una madurez para dar fruto, ¿cierto? ¿Sí? Para dar fruto, no para quedarnos nada más ahí, como una semillita ahí, una ramita así que va a venir el viento, pero que seamos fortalecidos. Y esto es para fortalecer nuestra fe. Ahora, entonces, lo que tenemos que hacer es abrir el corazón, escuchar el llamado de Dios, escuchar el llamado de Dios. Y para abrir el corazón, ¿qué es lo que necesita pasar en nuestra vida? Necesito humildad, necesito quebrantamiento, necesito humildad, necesito quebrantamiento, necesito arrepentimiento para entrar en una verdadera comunión con Dios. Si no, solamente estamos practicando una costumbre religiosa, estaremos practicando, llevando a cabo prácticas religiosas nada más, de leer y aún de orar, pero de una forma legalista. Pero mira,
dice ahí, yo estoy a la puerta y llamo, y Dios está tocando. ¿Dios está tocando tu corazón? ¿Sí? ¿Lo puedes oír? Si alguno oye mi voz, primero es oír su voz. Primero es oír su voz, oír que es Dios, oír que es la palabra que me está hablando, oír a Dios. Y luego dice, oír más la palabra produce fe en Dios. Entonces, si yo quiero fe, la fe de Dios, necesito oír su voz y y entender y conocer y experimentar su palabra, oír la voz de Dios a través de su palabra. Cada vez que tú vayas a la Biblia, di, Señor, yo quiero oír tu voz. Quiero oír tu voz a través de esta palabra. Háblame. Entonces va a venir revelación, va a venir entendimiento cuando tú y yo abrimos el corazón. Pero para eso necesito humildad. No decir, yo lo sé todo, yo ya sé cómo, yo sé otras cosas, yo sé cómo manejarme, yo sé cómo arreglar mi situación. Si eso falta, quebrantamiento, Dios nos va a disciplinar y nos va a llevar a conocerle como un Dios de amor. Él siempre nos disciplina en amor, pero nos va a llevar a esto. Fíjate, entonces, lo que tú y yo necesitamos es abrir el corazón primeramente para que Dios pueda pasar. Lo que Dios quiere hacer es tener intimidad con su pueblo, tener intimidad con nosotros, un compañerismo, una comunión, una intimidad contigo y conmigo. Ese es el anhelo de Dios. Dice, yo entraré y cenaré con Él y Él conmigo. Qué bonito es la hora de la cena, en el tiempo de la cena. ¿Qué pasa en los tiempos cuando vas a cenar? Es la parte más, pues ya más tranquila del día, aparentemente. Y dices, bueno, pues ya voy a convivir y voy a convivir aquí con la familia, vamos a cenar, vamos a platicar tranquilos, ya nos vamos a descansar. Y son tiempos especiales, ¿verdad? Pero es un tiempo de comunión. Imagínate con Jesús. Esta noche que cene Jesús contigo. ¿Sí? ¿Cuántas veces en este ayuno experimentaste esa comunión íntima con Dios? Una mayor comunión. ¿Lo experimentaste? ¿Pudiste sentir su presencia, su amor? Pues leías la palabra y tener mayor acercamiento, ¿sí? Intimidad con Dios. Esto es el anhelo de Jesús, el anhelo del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Sí? Así que, bueno, estamos listos para abrir el corazón, ¿verdad que sí? Quitar ese corazón duro, ¿verdad? El corazón duro, ¿sabes qué me va a traer? Temor. El corazón duro me va a traer incredulidad. Entonces, es necesario entrar. ¿Cómo hablando el corazón? ¿Cómo se va a ablandar? Con adoración. En la medida en que tú adoras, en la medida en que tú lees la palabra, en la medida en que tú oras a Dios, es en la medida en que vas a empezar a ablandar tu corazón. Y todo esto va a producir fe. La fe va a venir. ¿Por qué viene la fe? Oír la palabra de Dios. Entonces, cada vez que yo me acerco a su palabra, di, Señor, yo quiero oír tu palabra. Pero fíjate que no es el oír su palabra con mis oídos humanos. Yo puedo leerte toda la Biblia. Empezamos Génesis y empezamos, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba... Ajá, ok, ya la leímos. Qué bueno que la leemos todos los días. Ok, pero estamos escuchando físicamente, pero necesitamos escuchar en el corazón.
escuchar con los oídos del corazón. Mira, vamos a Hebreos, por favor, capítulo 3. Hebreos capítulo 3, y vamos a ver desde el verso 7. Dice, por eso, como dice el Espíritu Santo, así dice el Espíritu Santo habla, y dice, si ustedes oyen su voz, no endurezcan el corazón como sucedió en la rebelión en aquel día de prueba en el desierto. ¿Vamos bien? Si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan el corazón. Ahí está la clave. Si oigo su voz, no debo endurecer el corazón. Dice, verso 9, allí sus antepasados me tentaron y me pusieron a prueba, a pesar de haber visto mis obras 40 años, pero por eso me enojé con aquella generación y dije, siempre se descarriará su corazón y no han reconocido mis caminos. Está hablando Dios de su pueblo. Así que, verso 11, en mi enojo hice este juramento, jamás entrarán en mi reposo. Cuando el pueblo de Israel no creyó, no escuchó la voz de Dios, no creyó y estaban caminando, endurecieron el corazón y por eso es que seguían caminando en el desierto y seguían caminando con tantos impedimentos, con tantas limitaciones, con tanta aridez, con tantas cosas, porque no creían, no creyeron en su corazón. Verso 12. Cuídense, hermanos, de que ninguno de ustedes tenga un corazón pecaminoso e incrédulo que los haga apartarse del Dios vivo. Es una recomendación que nos está haciendo hoy en día Dios a nosotros, a mí, a ti. Espero que sí, que oigas la voz de Dios y que sea una recomendación. Cuídate de que tu corazón no caiga en nada pecaminoso e incrédulo, algo de falta de fe. Así que prepara tu corazón para creer, prepara tu corazón para confiar en Dios y para estar creyendo. Esto es algo que Dios nos está hablando, que Dios nos ha venido hablando en este mes y nos va a seguir hablando. Dice el verso 14. No, ¿dónde voy? 13, ¿verdad? Más bien, mientras dure ese hoy, anímense unos a otros cada día para que ninguno de ustedes se endurezca por el engaño del pecado. Que estemos animándonos a confiar en Dios, a creer en su palabra y estar confiados en lo que Dios quiere hacer y que no caigamos en el engaño y las mentiras de lo que mueve en este mundo. Verso 14. Hemos llegado a tener parte con Cristo con tal que retengamos firme hasta el fin la confianza que tuvimos al principio, como se acaba de decir. Verso 15, si ustedes oyen su voz, no endurezcan el corazón como sucedió en la rebelión. Esto pasa a todo ser humano, esto pasa en todas las generaciones, hay un impedimento que quiere venir a destruir la fe, la confianza en Dios, la fe en la palabra de Dios. Va a pasar en todo tiempo, pero tú y yo necesitamos estar prestos, estar alertas, tener un corazón dispuesto, un corazón humilde, decir, Señor, yo necesito tu palabra, yo necesito escucharte a ti, necesito escuchar qué es lo que tú
tienes para mí, qué es lo que tú quieres para mí. Tú quieres dirección en tu vida, quieres saber qué hay que hacer. Necesitamos escuchar esa voz de Dios, escuchar qué es lo que Dios nos está diciendo. Muchas veces confundimos y con nuestros sentimientos, con nuestras emociones, con nuestras circunstancias, confundimos lo que Dios quiere. Una cosa es lo que Dios quiere, otra cosa es lo que vivimos en este mundo. ¿Qué estoy oyendo yo? Si podemos oír, afinar el oído para oír la voz de Dios, para oír su palabra, lo que Él me está diciendo, entonces voy a estar listo para caminar en los planes de Dios, para caminar y recibir la bendición de Dios y fortalecerme en la fe. Tú y yo necesitamos fortalecernos en la fe. No tenemos que dejarnos apagados. Ya Dios nos ha venido hablando de tantas facetas y sabores y modulando varios tonos de fe en este mes, pero por favor, afinemos nuestro corazón, no endurezcamos el corazón. Tenemos que decir, hoy yo renuncio a toda dureza de corazón, todo aquello que esté endureciendo, que me traiga temor y que me traiga, ¿qué dijimos? Temor y, ¿qué dije el otro? Incredulidad. Temor y incredulidad. Necesitamos estar firmes en la fe, estar firmes en la fe. Ahí lo está diciendo para que, dice, si es que somos parte, hemos llegado a ser parte con Cristo, ya Él pasó, tocó a la puerta, tocó a nuestra puerta, abrimos, entonces Él ya pasó, escuchamos su voz, abrimos y Él ya pasó con nosotros, ya pasó a nuestro interior, ya forma parte de nuestra vida. Entonces dice, que retengamos firme hasta el final la confianza que tuvimos al principio, la primera vez que tú creíste, la primera vez que creíste en Jesús, la primera vez que escuchaste su voz cuando abriste el corazón para nacer de nuevo, fue una vez que escuchaste su voz, dijiste, sí, yo quiero. Sí, yo abro mi corazón, tuviste humildad, te arrepentiste, dijiste, me arrepiento de toda mi vida pasada. La primera vez que fue eso, lo experimentamos, experimentaste ese amor de Dios, experimentaste su presencia, se ablandó el corazón y con fe recibimos a Jesús, recibimos la salvación, recibimos la vida y nacimos de nuevo. Si alguien no ha nacido de nuevo, pues hoy, qué bueno que hoy puedes tener esa oportunidad, tener esa convicción, esa seguridad, pero lo que tenemos que hacer es retener firme esa fe, esa confianza en Dios, la tenemos que mantener firme como el primer día, que no se apague nuestro amor por Dios, que no se apague nuestra confianza en Dios, que mantengamos firme esa confianza en Dios. ¿Y cómo viene? Solo con la intimidad. ¿Cómo viene esa fe en Dios? Con la intimidad, solamente estando con un corazón humilde, recibiendo su palabra y acercándome a su palabra, acercándonos en este tiempo hermoso, aprovecharlo. Ahora bien, ¿quiénes fueron los que oyeron y se rebelaron? ¿Quiénes fueron los que oyeron? Verso 16, gracias. Ahora bien, ¿quiénes fueron los que oyeron y se rebelaron? ¿No fueron acaso todos los que salieron de Egipto guiados por Moisés? Era el pueblo de Dios, eran los creyentes, eran los que iban en búsqueda de Dios, era el pueblo escogido de Dios. Y dice, ellos son los que se rebelaron, salieron guiados por Moisés, viendo milagros, viendo situaciones tan impactantes y de todas maneras se rebelaron por la dureza del corazón. Pasaron 40 años y no aprendieron nada y siguieron con esa dureza de corazón y llegaron y se rebelaron contra Dios. ¿Y con quién se enojó Dios durante 40 años? ¿No fue acaso con los que pecaron, los cuales cayeron muertos en el desierto? ¿Y a quienes juró Dios que jamás entrarían en su reposo, sino a los que desobedecieron? Esa es la clave. Como podemos ver, no pudieron entrar por causa de su incredulidad. No pudieron entrar por causa de su incredulidad. Y aquí yo quiero ya terminar con esto, sí, muy sencillo, ¿verdad? Muy sencillo.
hay impedimentos, hay impedimentos. ¿Te acuerdas que Jesús tuvo varios encuentros con gente que venía y le decía, sáname, sáname? Y luego había, y eran sanados. ¿Por qué eran sanados? Porque tenían fe. Escucharon la voz de Jesús, el mensaje de Jesús, y fueron sanados. Pero hubo otros, dice, entró a algunos lugares donde no pudo hacer ningún milagro. ¿Por qué? Porque no creían, porque había incredulidad. Entonces, una de las cosas que hay es la incredulidad, que nos impide que la fe crezca, que la fe se desarrolle y se va a atorar. ¿Cuántas veces Jesús reprendió a sus mismos discípulos? Les decía, ay, muchachitos, ¿sí? ¿Te acuerdas de alguna ocasión que Jesús les dijo, hombres de... No les decía a la gente en general, le decía a sus discípulos. Qué cosa tan tremenda. Yo digo, híjole, pues me toca a mí esa reprensión, es algo que nos puede bloquear. Cuando Jesús iba sobre el mar y que iban los discípulos en la barca y venía Jesús caminando y se espantaron, ¿sí? ¿Y qué les dijo Jesús? No teman, soy yo, ¿verdad? Les dijo Jesús. Entonces, ahí podemos ver que el temor nos puede impedir tener esa fe. Y todavía Pedro le dice, si eres tú que yo vaya para allá, ok, ándale incrédulo, vente, vámonos, ok. Pero son aspectos que necesitamos identificar, aspectos que tenemos que identificar. Y termino con una cita en Lucas 8:50. Un hombre llamado Jairo, está un hombre llamado Jairo y va y le dice a Jesús, le pide a Jesús que sane a su hija. Y llega ahí con Jesús y le dice que quiere hablar con Jesús y luego los discípulos le dicen, tu hija ya ha muerto, no molestes más al maestro, en el verso 49, pero dice el verso 50, al oír esto, Jesús le dijo a Jairo, ¿qué le dijo a Jairo? No temas, no tengas miedo. ¿Qué dice? Nada más cree, solamente cree y ella será sanada. Qué cosa tan tremenda, ¿verdad? Tan sencillo que Dios lo ha hecho, pero tan tremendo. Dice, Jesús le dijo, no tengas miedo, no tengas miedo, quita la incredulidad, cree y tu hija será sanada. Es una actividad que sucede en el corazón. Oír la voz de Dios, oír a Dios, oír su mensaje, oír el mensaje de Jesús, oír su palabra, lo que está diciendo Jesús, va a traer la fe. Es lo que produce la fe de Dios para que se ejecute lo que Dios quiere hacer. Entonces, tú y yo necesitamos, entonces, no tener temor. ¿Cuántas cosas nos atemorizan? Empieza a enlistar qué cosas nos dan temor, qué cosas nos están atemorizando, qué cosas nos quieren impedir. El temor nos quiere impedir la fe. La incredulidad quiere anular la fe totalmente. Entonces, no temas, cree solamente. Pero para todo esto dijimos, abre tu corazón. Para que la fe pueda ser efectiva, abre el corazón. Vamos a abrir el corazón. Que en este tiempo podamos preparar nuestro corazón. Yo te invito que prepares tu corazón durante toda esta semana para que el siguiente fin de semana Dios haga una obra de restauración, una obra de avivamiento de fe, avivar nuestra fe, renovar nuestra fe.
Entonces, vamos a clamar a Dios y vamos a decirle: Señor, yo quiero renunciar a toda incredulidad. Yo quiero eliminar de mi corazón toda incredulidad, todo temor, que sea derribado, que sea abatido. No dar oídos a lo que sucede, a las circunstancias, a las cosas que vivimos, pero confiar en la presencia de Dios. Es tiempo de confiar, es tiempo. Dios lo toma en serio. Dios toma en serio cuando un hijo tiene fe, cuando alguien cree, así como un niño pequeño que confía plenamente en su padre. Es algo que Él espera, que tú y yo tengamos esa fe, esa confianza en Él. Oh, debes tener fe. Oh, es luz en ti.